La situación evidentemente pues lo justifica porque la indignación por el arbitraje del chileno Julio Bascuñán en el partido de ayer ha dejado, en realidad ha sido motivo de un escándalo internacional, como lo estaba analizando Lucho Trizano hace algunos minutos. Los titulares de los medios, como digo, de América Latina dan cuenta que evidentemente pues esto no fue de alguna manera una percepción peruana, sino lo evidente en términos de lo que no se le cobró a Neymar, los dos penales a favor de Brasil que no tuvieron pues la confirmación en el VAR. Entonces, Lucho, utilizando lo primero que tendríamos que preguntarte, vamos a conversar con Alberto Tejada, por supuesto, exárbitro profesional, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros y alcalde actualmente de San Borja. Lucho, lo primero que yo quería comentarte era lo que nos acabas de alguna manera de concluir en el noticiero, en el sentido que más que direccionado, o así lo entendí al menos yo, es que el señor Bascuñán pues es malo porque sí, es pésimo. ¿Tú dirías que no hubo una orientación en el caso de este arbitraje en el partido de ayer? De acuerdo, Enrique, yo creo que es un incompetente. Es lo que pasa. En resumen, es incompetencia absoluta. No creo que sea un árbitro que lo haya provocado por intereses creados, que haya sido hablado por la Confederación Brasileña de Fútbol, por la Conmebol, para que tome esas decisiones. Simplemente es incapacidad. Es exclusivamente y pura incapacidad de un árbitro que ya había mostrado Nacional perjudicado con una jugada absurda, jugando Copa Libertadores, Argentina perjudicada, y así la relación va creciendo, porque con la Conmebol, lamentablemente, el error más grande es de la Conmebol al programar árbitro de esa naturaleza. Y además también, ¿cómo vas a programar un árbitro chileno cuando el siguiente partido toca Perú contra Chile? O sea, eso también trae como consecuencia que comencemos a especular y buscar probablemente algo extraño en estas decisiones arbitrales, ¿no? Exacto, o sea, es como tú lo señalas, un árbitro brasileño el que jefatura, ¿no?, la Asociación de Árbitros pues, de la FIFA, y pone un chileno que es el próximo rival del Perú. Y a propósito, el ex árbitro FIFA, Víctor Hugo Rivera, ha señalado que la responsabilidad en este caso, en todo caso, o sea, sería de la CONAR, de la Comisión Nacional de Árbitros. Estamos con Alberto Tejada, por supuesto, es árbitro profesional y ex presidente de esta Comisión Nacional. Y uno se pregunta, alcalde Tejada, gracias por estar con nosotros, si algo se podía hacer, si algo se debió advertir en una situación que, como la describe Lucho Trizano, ya parecía anómala. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos un problema con la comunicación. Alcalde Tejada, vamos a retomarla en cualquier momento, pero precisamente, Lucho, es este tema porque la primera reacción de casi todo el mundo ha sido, oye, ¿y esto no se podía evitar? Bueno, puede evitarse, simplemente observa ¿Cómo? la trayectoria de un árbitro y los programas. Pero uno podía objetar la designación del árbitro como país previamente. Se pudo haber hecho, claro que se pudo haber hecho. Yo escucho, por ejemplo, a Juan Carlos Oblitas después señalar justamente que no seamos inocentes, que su arbitraje ha sido en realidad absurdo, ha sido un arbitraje hasta quiere decir sospechoso. Perfecto, ahora ya estamos precisamente con Alberto Tejada. Le habíamos hecho la misma pregunta, alcalde Tejada. ¿Esto se pudo evitar? Tenemos un árbitro profesional como Víctor Hugo Rivera, que en este caso ha señalado que la responsabilidad sería de la CONAR. Usted ha presidido este grupo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se pudo bloquear la designación de este árbitro? Muy buenas noches, buenas ante noches. todo. La verdad, entiendo la frustración que tiene la afición del Perú, esta catarsis que se viene haciendo sin duda por un resultado que parece a todas luces injusto por lo que Perú presentó como planteamiento de juego el día de ayer, jugándole de igual a igual a Brasil, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Primero, hacer mención que esta es una nominación hecha por la Comisión de Arbitraje de FIFA, no es una nominación en la cual interviene un país. Nadie puede estar direccionando o recomendando un árbitro para un partido. No tiene nada que ver la Comisión Nacional de Árbitros en la designación de los árbitros, ni siquiera la Comisión de Conmebol. Hay una comisión de arbitraje de FIFA, donde hay dos integrantes en esta comisión que son los que tienen la responsabilidad de la designación. Estoy totalmente de acuerdo que siempre esta recomendación de no tener un árbitro antes de un partido donde puede estar su selección en curso podría ser una muy buena recomendación, pero de ninguna manera eso constituye una direccionalidad intencionada o no de llevar un árbitro a colocarlo. Sobre todo estamos comenzando,
el proceso eliminatorio y no creo que tenga esa connotación. Yo creo que ayer han existido circunstancias que son dignas del debate, de la deliberación, de la aclaración, pero llevarlo por la intencionalidad y porque realmente la federación, o más allá que nos guste o no, o la comisión de árbitros tenga interferencia, eso no es verdad. Perfecto. Alberto, ¿cómo estás? Ante todo, un gusto saludarte. Tengo una El pregunta. gusto es para mí, Lucho. Tú has estado en mundiales, eliminatorias, Copa América, has dirigido Copa Libertadores. En realidad tienes una trayectoria extraordinaria como árbitro de fútbol. Y mirándola ahora desde el otro lado, como una persona, como un hincha, como una persona que observa un partido de fútbol, para ti, esas acciones del árbitro chileno, por ejemplo, ¿eran penal? ¿La segunda, tú ves penal en la acción, por ejemplo, de Zambrano? Yo creo que el gran error de ayer ha estado en no actuar con el mismo criterio, en visibilizar esta acción que te da el VAR en el backstage o en la pantalla que está al costado del campo, en no tener el mismo criterio en chequear, por ejemplo, el primer penal y no el segundo, ¿no? Porque evidentemente ese penal donde hubo contacto fue un penal que era revisable, porque no era pues un penal muy claro, era un penal gris que realmente uno merecía una aclaración. Lo fue también el anterior, ¿no? O sea, porque la sujeción existió, pero fue una sujeción pequeña. En ambos, la teatralidad del jugador ayuda bastante a que tome la decisión el árbitro, pero para eso está el VAR, porque el VAR vino realmente para ayudar a los árbitros y que los errores que antes habían, pues sean minimizados. El gran problema es de que hoy día esto cuando ingresó en el mundo del fútbol fue para corregir o dejar de ver los elefantes y no las hormigas. Y hoy día estamos viendo las hormigas y no los elefantes, porque eso está, lo perfecto es enemigo de lo bueno y ahí nos complicamos. Pero es verdad que este segundo penal o lo que significó el tercer gol estuvo plagado de dudas, pero hubo realmente contacto y en la expulsión de Zambrano sí había una expulsión de por medio, para lo cual está acreditado la consulta del VAR, ¿no? Pero yo debo entender que los resultados de este partido tuvieron un sabor injusticia, visto como aficionado, visto en el contexto de cómo se dio el score y cómo Perú encaró el partido. Claramente todos tenemos la sensación de buscar una víctima y en ello el árbitro le queda perfectamente igual. Sin embargo, yo creo que él sí, a mi juicio, debió tener el mismo criterio y el VAR no te lo exige, ¿no? O sea, lamentablemente ese podrá o deberá cambia la figura. Yo tengo el poder discrecional de ir a revisarlo o no, pero yo siento que hubiera sido mucho más interesante si él lo chequea, verifica, toma su decisión y efectivamente el poder que tiene el árbitro dentro del campo de juego es tomar decisiones cuando existe de por medio una falta que él puede evaluar, ¿no? Apelando a su experiencia también como señala Trizano, yo me pregunto, ok, si nos quedamos en esta impresión que usted ha subrayado, Alberto Tejada, en el sentido de más que direccionado ha sido un incompetente y como ya hemos revisado tiene una larga historia de incompetencias. En términos de lo que puede ser la psicología de un mal árbitro, ¿puede achicarse un árbitro ante un país, digamos, ante una selección como la brasileña? ¿Puede inconscientemente de alguna manera terminar favoreciéndola como evidentemente se vio anoche? Bascuñán es un árbitro que tiene experiencia, no es un árbitro bisoño. Él estuvo en el proceso eliminatorio acá en Perú en 2 participaciones con Paraguay y Uruguay, estuvo en la Copa del Mundo, o sea, no es un árbitro que lo debe impresionar un equipo y una gran contienda, ¿no? O sea, yo sé que un árbitro en una larga trayectoria tiene inconvenientes, tiene dificultades. Yo no creo que haya estado en una noche feliz, pero de una u otra manera yo no diría que esa circunstancia es tal cual que es incompetente. Yo creo que tuvo una mala actuación, definitivamente. No siento... A ver, en el partido ha colaborado mucho la forma como juega Neymar. Curiosamente, consiguió ayer 3 goles, de los cuales 2 por lo menos de ellos han sido por participaciones activas en las cuales él pondera un poquito más la acción de la falta, ¿no? O sea, si ustedes analizan la sujeción hay un pequeño jaloncito y esto en realidad se hace mucho más significativo. En la del tercer gol pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí muchos árbitros pueden dejarse seducir por este argumento, que también los árbitros los conocen, ¿no? O sea, como escuchaba también hace un momento con respecto a la impresión que hay sobre algunos atacantes que pueden ser duros y ya esos antecedentes van prejuzgando al árbitro a tomar decisiones. Igual pudo haberse tomado en cuenta
forma de jugar que a veces termina complicando el trabajo de los árbitros. De acuerdo. Alberto, una breve nomás. Yo soy defensor del VAR. A mí me parece que el VAR le hace bien al fútbol, debería hacerle bien al fútbol. Pero Bascuñán ha tenido tanto protagonismo que si uno observa los últimos partidos eliminatorios y el que se llame, siempre el VAR ha sido finalmente el centro de atención o el responsable de algunas decisiones. Ahora el VAR pasó a segundo plano y el árbitro estuvo por encima del mismísimo VAR al que siempre se le cuestiona o muchas veces se le ha cuestionado. Es un caso curioso y es al revés de lo que ha venido ocurriendo. A ver, Lucho, el VAR es un ejercicio que ha venido introduciéndose en el mundo del fútbol en estos últimos años y que ha pasado por una transformación progresiva. De hecho, se hacen entrenamientos previos al partido y qué sé yo. Pero los árbitros están en comunicación no solamente a propósito de la jugada, sino en el momento. Eso seguramente se licencia la grabación, que probablemente se puede tener acceso. Uno escucha el tránsito que es en todo momento. O sea, no es, dime qué pasó en este momento. Están conversando de forma continua. Y esto, yo creo que lo que ha sucedido ayer es que el árbitro que estuvo en el VAR seguramente le dio una confirmación, porque no olvidemos que Bascuñán cobra el penal porque él lo ve bajo su percepción, y seguramente le dieron el ok desde el otro lugar sin necesidad de ir a verificarlo. Yo creo que ahí es donde se da el punto de quiebre. Yo creo que si él realmente era consciente de que el penal podía dejar dudas, tan solo el hecho de ir a mirarlo, a pesar que esto no es obligatorio, habría dejado la sensación de que, bueno, toma una función aún antes que él mismo logra ver. Recordemos que anteriormente hubo inclusive un fuera de juego que tardó muchísimo en el penal, en el gol del empate, que también quedaba esa duda de que si podía existir o no un fuera de juego, y luego hacen el trazado de lo que esta oficina reporta, ¿no? Porque hay ahí una publicación al respecto. Entonces, yo quiero decirles de que sí, efectivamente, suele ser duro y es la tarea más difícil el ser defensor de lo impopular, pero le quiero decir que no es para mí una situación, ¿cómo le puedo decir?, concreta. O sea, vamos a esperar qué es lo que dicen sus evaluadores. Él está bajo un proceso de evaluación, porque este partido no es que lo vea simplemente la afición de un lado o de otro. Hay inspectores que están visibilizando toda esta acción, hay reportes del VAR, hay gente que trabaja en este esfuerzo por tratar de darle mayor transparencia al fútbol, y definitivamente creo que si evaluamos los últimos años, la asertividad con el VAR ha mejorado muchísimo y los errores de los árbitros cada vez son menos agenda. Claro, nunca va a dejar de ser esto un deporte de seres humanos y un deporte donde hay errores y aciertos, y el error del árbitro es parte del juego y sigue siendo todavía en algunos casos determinante en el desempeño de un partido, ¿no? Gracias, Alberto Tejada, por su participación. Gracias, por supuesto, Lucho Trizano, por acompañarnos en esta edición de Cara a Cara, pues en un, digamos, escándalo no político, en este caso, que vamos a rematar, comenzando nuestra conversación con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que nos visita esta noche. ¿Cómo está, ministro? Gracias, como siempre, por estar con nosotros en estudio. Sencillamente, un breve comentario, porque hubo que hacer un operativo prácticamente de escolta con este árbitro para que pueda salir sin mayores consecuencias del país. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y un saludo fraterno a toda la audiencia de TV Perú. ¿Cómo vio este operativo? Bueno, su sector es defensa, pero hubo que realizar un operativo policial. Yo creo que en el marco del despliegue. Sí, yo creo que en el marco de las competencias de protección a todo ciudadano extranjero, o en esta oportunidad que viene a llevar a cabo un partido entre uno y otro equipo, tiene que darse todas las medidas de seguridad, nos guste o no nos guste, en el sentido de siempre cumplir con todos los protocolos de seguridad y proteger no solamente a los participantes de los equipos de fútbol, sino también a todos los integrantes de ellos, porque no solamente hablamos de los árbitros, sino también de los entrenadores y todo el equipo técnico de cada uno de los equipos que participan. Así no nos haya gustado nadita, por supuesto, como a muchos ya comienza a no a gustarle nadita la posibilidad de no poder ir a la playa, ministro de Defensa. Se está discutiendo, ¿no?, cuáles van a ser las medidas. Lo hemos también debatido, ¿no?, con especialistas como el doctor Ciro Maguiña ayer. Hoy lo conversaba más temprano con el exministro Zamora, que por ejemplo él me decía, el problema más que en la playa en sí va a estar en el transporte público, cómo la gente va a llegar a la playa es lo que hay que ver. En fin, es una discusión que todavía está abierta. ¿Cómo la observa usted? ¿Cómo podríamos
hacer para que los peruanos o los limeños en particular no se queden sin playa en el verano y al mismo tiempo protegernos evidentemente pues de una pandemia ante la cual pues no podemos bajar la guardia, ¿no? Gracias, Enrique, por la oportunidad de tocar este tema, que creo que para la población es de suma importancia, igual que a todas las autoridades, que privilegian cuidar la salud de toda nuestra población. Y lo que se quiere evitar en el tema de las playas es que nuestras playas sean el nuevo foco de contagio. Así como nosotros hemos podido apreciar en los mercados, en los paraderos de tránsito y en otras actividades como reuniones familiares o reuniones sociales que provocaban la migración y el incremento del virus, una de estas actividades es la playa. Y no lo decimos solamente nosotros, sino que también vemos modelos internacionales. En las playas existe gran concentración de personas, existen en esta concentración llevada y consumo de alimentos, también consumo de bebidas espirituosas. Y el hecho de estar en la arena, en la playa, hace de que... Relaja, pero por supuesto, casi por definición. y las normas de bioseguridad, como colocación de mascarillas, mantener el distanciamiento social en la misma arena, nosotros por parte cultural y lo que llevamos haciendo, la mayoría de las personas esputan en el suelo, quiere decir que escupen en la arena. Y ahí se puede producir un contagio masivo como ha sido en otros países, ¿no? Entonces eso lo tenemos que evitar. Ahora bien, como muy bien lo han mencionado otros especialistas, ahí hay otros dos ejes colaterales. Uno es cómo se va a llevar el traslado de esa cantidad de personas hacia el lugar de las playas. Tiene que ser utilizando el transporte público, que ahora está limitado para aquellas actividades esenciales o que se tienen que llevar a cabo particularmente los sábados y los domingos. Sin embargo, al abrir y aperturar las playas va a haber un incremento abrupto de este tránsito y que va a congregar una gran cantidad de personas. ¿Cómo detenemos, cómo supervisamos de que en una playa entre un aforo pequeño o grande? Es difícil de controlar. Ese es un eje. Otro eje, eso trae como acompañamiento el mercado ambulatorio, porque tiene que haber, por supuesto, personas que van a vender helados, personas, porque es parte... En la entrada de la playa, claro, dentro de la playa. Es parte de nuestra cultura, de nuestro comportamiento. Entonces nosotros tenemos que evitar ese tipo de acciones. Lo que nosotros estamos privilegiando, porque se está evaluando, todavía no se ha tomado ninguna medida, se está evaluando en coordinación con las autoridades de los 6 distritos en la Costa Verde, pero ese es para Lima, pero también se tiene que visualizar el sur y el norte, porque se tiene que dar el mismo comportamiento, el mismo rigor para que las playas puedan ser utilizadas en este periodo de tiempo que se está evaluando como una suerte de campos deportivos. Pongo un ejemplo, como militar que soy, los fines de semana normalmente el cuartel general del ejército, conocido como el Pentagonito, la municipalidad de San Borja hace como un gran centro deportivo en el exterior, cierra calles, cierra avenidas y nuestros vecinos de San Borja comienzan a trotar y de otros comienzan a utilizar como campos deportivos. En la playa ya se está comenzando a utilizar eso, trotando, empleando bicicletas y otro tipo de deportes que pueden ser empleados. Pero eso es motivo de evaluación de acuerdo a las informaciones que nos está dando la autoridad médica correspondiente a cargo del Ministerio de Salud y en coordinación con las autoridades locales. Ha tocado usted un punto interesante antes de irnos a la pausa y cerrar el tema de las playas. Por ejemplo, el alcalde de Punta Hermosa ha propuesto que solo los residentes accedan, ¿no?, a esas playas en particular. Usted ha hablado de la estrategia que hay que seguir no solamente en la Costa Verde, sino en el sur y en el norte. Tenemos evidentemente la limitación de los distritos, 6 distritos en la Costa Verde, como usted lo acaba de señalar. ¿Podría, por ejemplo, el estado de emergencia permitir tener una política más unificada en torno a las playas? Sí, es que la tenemos que hacer, porque no olvidemos que el estado de emergencia es a nivel nacional, no es a nivel Lima o a nivel de un u otro distrito. Pero que cada alcalde va a poder hacer lo que quiera en este caso. Yo creo que no, porque lo que se está evaluando a nivel del gobierno nacional es emitir un decreto correspondiente en que va a normar el empleo y uso de estas áreas, llamemos así playas, pero no solamente eso, sino también se está coordinando con todos los distritos en la ciudad de Lima y en los diversos distritos que tienen zona costera para que puedan implementar otro tipo de áreas de recreación, ¿no es cierto? Cerrar avenidas, ¿por qué no? Una de las ideas que tuvo nuestra ministra de Salud fue, por ejemplo, emplear
la gran vía expresa para que puedan hacer algún tipo de deporte. Y Sí, porque no nos vamos a broncear en la vía no, expresa, pero claro, sí, darle alternativas a darle la alternativas población a lo para- que yo para- voy. Creo que no es prioridad ahorita, ¿no? El empleo y uso de las playas como una necesidad. Ya. Si fuera una necesidad, tanto para reactivación económica como para proteger a nuestra población, ténganlo por seguro que así sería, porque las acciones que se están llevando a cabo son en función a los informes sanitarios que se Bien. llevan a cabo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se declaró la inmovilización los días domingo, o sea, en las últimas 5 semanas, porque la sexta se comenzó a levantar y a flexibilizar esa norma, todo o gran mayoría de nuestra población estaba en contra. Cuando pasó las 5 semanas, ¿funcionó? Por supuesto que funcionó. Se redujo la incidencia. Vemos los datos ahorita, ¿no? El grado de mortandad, el grado de empleo de camas hospitalarias ha reducido notablemente, pero no podemos ser triunfalistas. Entonces, si nosotros estamos llevando a cabo este tipo de acciones, es con la mejor intención de garantizar y proteger a nuestra población en los términos de salud. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Defensa. No se muevan. Ministro Jorge Chávez Cresta, a ver, hay muchos, digamos, importantes despliegues ahora mismo. Uno es el del reparto de tablets. Sí. Y su institución está apoyando. Sí. ¿Cómo se está haciendo esto? Porque esto es efectivamente otro operativo logístico gigantesco. Estamos hablando de millones de aparatos. Mire, este fin de semana se ha empezado a hacer ya la distribución de las tablets adquiridas por el Ministerio de Educación en una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y las Fuerzas Armadas. Y hablo de las Fuerzas Armadas porque no solamente estamos utilizando medios aéreos, estamos utilizando medios terrestres y medios marítimos para llevar en los sitios que son necesarios 1.056.000 tablets a nivel nacional. El día martes hemos podido apreciar al señor presidente de la República en la región de Cajamarca, en Chota, haciendo la entrega de estas tablets para beneficio de nuestros estudiantes. Pero no solamente hemos empezado en Chota, el primer impulso que hemos dado ha sido sobre 15.000 tablets en las regiones de Cajamarca, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho, Madre de Dios, Pasco y Puno, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Desde Lima lo llevamos a nuestros almacenes en la Fuerza Aérea, que los extraemos de los almacenes del Minedu. Ok. De ahí son transportados vía aérea hacia las diferentes regiones antes mencionadas. De ahí son transportadas vía terrestre hacia los centros de distribución. Si vía terrestre llega, bien. Si tenemos que transportarlo vía fluvial, bien. Si tenemos que transportarlo vía aérea, lo llevamos. Nosotros no solamente estamos haciendo todo el despliegue logístico del transporte, sino también custodia y también garantizar la entrega. Eso nos ha pedido el Ministerio de Educación. Entonces, estamos haciendo un trabajo amplio y grande en coordinación con el Ministerio de Educación por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Han funcionado bien estos primeros pasos? Pero por supuesto, ya se encuentran en los centros de distribución 15.000, de los cuales ya se han entregado efectivamente 8.000 y esperamos en los próximos días entregar esos 7.000 que faltan. Pero no nos estamos quedando ahí, sino estamos haciendo ya el despliegue para ese 1.000.000 de tablets que tiene que entregarse en los 3 próximos meses. 3 próximos meses. Sí, y rápidamente, por eso que nosotros estamos... Están, digamos, en un periodo de aprendizaje rápido, de alguna manera, o sea... Pero por supuesto... porque de 15.000 van a tener que saltar a 3 millones. Sí, lo que sucede es que nuestra población tiene que entender que nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional. Y como existe ese despliegue, las coordinaciones con las UGLs, con los directores, es de manera rápida e inmediata. Y ya lo hemos hecho anteriormente, entregando material educativo. Por lo tanto, nuestro expertise es fuerte y rápido y nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio de Educación para que nuestros pequeños y estudiantes a nivel nacional puedan recibir lo más pronto posible. La curva de aprendizaje, por suerte, es mucho más chiquita en este caso. No es como la que hemos vivido con el COVID. A ver, ministro, la policía y las Fuerzas Armadas han tenido experiencias, por supuesto, de colaboración. Pero la semana pasada se ha dado esta primera reunión del Comando Integrado Policial Militar y esto va a tener incidencia directa, por ejemplo, en el Braem. Así es.
Cuéntenos, por favor, cómo se va a trabajar en conjunto. De repente, pues, se puede avanzar también en este frente tan importante, ¿no? Y que es un remanente, un pesado lastre para Sí. el país. Gracias por la oportunidad de poder informar. Si bien es cierto, tiempo atrás ha existido visitas, supervisiones, pero es la primera vez de que hay una reunión de un comando integrado, representado por el señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa. Y nos hemos quedado 2 días para planear todos los problemas, porque uno tiene que ser crítico de ver qué cosa es lo que está fallando. Por una parte, hay que aprovechar las fortalezas de nuestra Policía Nacional mediante su inteligencia policial, combinada con la inteligencia de Fuerzas Armadas y combinada con la fuerza operativa que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Y el día de hoy ha dado resultados, ¿no? Con captura de 2 presuntos narcotraficantes, captura de más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína, ¿no? Captura de armamento mediano y pesado, digamos así, porque tenemos 2 fusiles con una pistola Glock, cartuchos, ¿no? Que eso hace que se reduzca la incidencia del potencial que pueda tener tanto la parte que apoya el narcotráfico como la parte terrorista. Entonces, en resumen, lo que nosotros hemos llevado a cabo entre viernes y sábado de la semana pasada es una reunión de coordinación. Tenemos que trabajar de la mano, aprovechar las potencialidades de unos y de otros, porque nuestro país necesita resultados en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Y hemos elevado el nivel de coordinación y de unidad a través de los altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas y con presencia de ambos ministros de Estado, del Interior y de Defensa. Nosotros llegamos, por ejemplo, al Brain para informar, llegamos a cerca del mediodía y de ahí estuvimos hasta las 10 de la noche del primer día y al día siguiente hasta las 10 de la mañana con ese tipo de actividades. Y eso no se ha quedado ahí, porque se han conformado equipos técnicos para que sigan trabajando y que nos den resultados. Cuando nosotros llevamos a cabo algún tipo de acción o de planeamiento, lo que nos exige la población y lo que tenemos que tener en cuenta son resultados. Y como reunión de esa coordinación, hemos presentado el día de hoy el primer resultado y esperamos en los próximos días mayores efectividades. Para cerrar el tema, ya que usted es tan, digamos, tajante con esto, ¿se ha planteado usted metas con respecto a lo que se puede conseguir con esta acción integrada? Sí. ¿Metas, digamos, definidas? Sí, por supuesto. Lo que sucede es de que nosotros tenemos que llevar a cabo resultados, ¿no? Y metas palpables, llamemos así. Cuando nosotros hemos empezado la lucha contra el narcotráfico, porque las Fuerzas Armadas son parte del apoyo tanto a Devida como al Ministerio del Interior por parte de la policía, se tiene como objetivo una erradicación de una determinada cantidad de hectáreas de coca, ¿no es cierto? También uno de los ejes que es importante en la lucha contra el narcotráfico es la reducción de los insumos químicos. Entonces, también en función de la cantidad que se produce con clorhidrato de cocaína, se tiene que tener un nivel y una cantidad de cuánto necesitamos reducir para ello. No decir, no, voy a reducir los insumos químicos, sino cuánto. De igual manera, cuántas pistas de aterrizaje tenemos que neutralizar. En el presente año hemos detectado 80 y al momento llevamos casi 70 neutralizadas. Entonces, son resultados palpables que nosotros tenemos que llevar a cabo. Recuperación de armamento, cuánto armamento recuperamos, cuánto es la incidencia de reducción de munición que pueda tener la fuerza que opera con los remanentes terroristas o los que protegen la actividad del narcotráfico. Respondiendo a la pregunta, sí, ambos, el señor ministro del Interior como el señor ministro de Defensa, a través de los componentes policiales y de las Fuerzas Armadas, hemos determinado objetivos claros sobre resultados que tienen que ser palpables en el desarrollo de todas las acciones en el Brain. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. ¿De verdad usted ha quedado satisfecho con las explicaciones del presidente sobre el caso Obrainsa en el Consejo de Ministros? ¿Usted ha hecho algunas declaraciones al respecto? Mire, yo las declaraciones que he hecho al respecto sobre una pregunta que me hicieron sobre un artículo que había salido publicado el día domingo en la mañana y que el señor presidente de la República fue a dar las explicaciones correspondientes en un programa dominical el día domingo. Y a la pregunta que usted me dice, sí, yo quedo satisfecho con lo que ha manifestado el Con señor lo que ha presidente. manifestado. No, él no ha hablado del tema en el Consejo de Ministros. Como No, tal. porque ya las explicaciones las dio en el programa dominical y creo de lo que ha dicho ha abarcado todos los puntos referidos a ello. No olvidemos,
Si bien es cierto, en un primer medio de información que salió el día domingo, habló de un posible, o sea, que se estaba... Aspirante a colaborador. Sí, aspirante a colaborador eficaz. No es colaborador eficaz. En otro artículo, el día martes también salió, indicando de que habían dos posibles también aspirantes a colaboradores eficaces. Entonces, lo que se tiene que determinar es, primero, la seriedad, porque ambos colaboradores eficaces tienen tiempo tratando de sostener esta posición. Entonces, una vez que lleguen a ser colaboradores eficaces y tengan la certeza de la información sobre la base de lo explicado, y el señor presidente de la República ha sido el primero en decir de que se ha puesto a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía para responder no solamente esto, sino otros aspectos en los cuales lo quieren involucrar. Ministro de Defensa, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el economista Kurt Burneo. Se viene el retiro de 17.000 soles, que es lo que se va a permitir según, si es que el Congreso, claro, pero son 17.000 millones, ¿no? Incluso los que podrían afectar, pero son 17.200 soles por aportante que se permitiría en este caso. ¿Cuáles son los efectos? Volvemos con Kurt Burneo. Raúl Díaz Canseco acaba de dar a conocer que declina a la opción de una precandidatura en Acción Popular. Este es un breve video, vamos a verlo, o por lo menos un fragmento. ¿Qué es lo que dice? Siente la necesidad de concretar con hechos mis palabras, he tomado la decisión de no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia de la República de nuestro querido Perú. Ha sido una decisión muy difícil, pero muy meditada, y he llegado a la conclusión de que es necesario un esfuerzo, como nos enseñó siempre el presidente arquitecto Fernando Belaúnde Terry, avanzar todos juntos en una sola dirección y con un solo objetivo, el Perú adelante. Por ello, continuaré con mi tarea de aportar una educación innovadora y de calidad, y de promover una economía fuerte y generadora de empleo y de construir un país más inclusivo. Eso anuncia Raúl Díaz Canseco. Podrán ver el video pues en las redes, pero ¿qué pasa? Se los traduzco rápidamente. Hay una división en Acción Popular. De un lado estaban pues varios precandidatos posibles, no solamente Díaz Canseco, Alfredo Barnechea también, y al parecer Víctor Andrés García Belaúnde, que sería el candidato de consenso. Esto está ya apareciendo en las redes sociales para evitar en la interna acciopopulista que la zurda, de todas maneras liderada por Johnny Lescano, pueda tomarse el partido. Recuerden ustedes además que Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, no renunció a su cargo, es decir, él tampoco va a participar en esta justa. Así que de repente, pues García Belaúnde es el gallo de tapada de Acción Popular. Vamos a verlo seguramente dentro de muy poco. Vamos a conversar con Kurt Burneo, economista, investigador de Centrum Católica, exministro de la Producción. Le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está usted? Kurt Burneo, gracias por estar con nosotros. A propósito de esta decisión de la Comisión de Economía del Congreso que aprueba el retiro de 17.000 hasta 17.200 soles el caso de los usuarios de las AFP. Esto, por supuesto, todavía tiene que pasar por el Pleno, pero ya la SBS está advirtiendo de los efectos que esto podría tener. Dice que más de 3 millones de afiliados a las AFPs se podrían quedar sin fondo de pensiones e incluso no que el nuevo retiro costaría hasta 14.500 millones de soles a estos fondos de pensiones. Esto, por supuesto, en paralelo a que se está preparando, se supone, la reforma de pensiones en el mismo Congreso. Su opinión al respecto, por favor. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Yo diría que la intención es buena, pero quizás el medio no es el más eficiente, por decirlo de alguna forma. Qué duda cabe que hay necesidades por atender. Estamos hablando en el último trimestre de casi 3 millones de nuevos desempleados en el país. Y entonces, súbitamente, estas personas se quedaron sin flujo de ingresos. Una alternativa para tratar, digamos, de dotarlos de liquidez es que puedan accesar, digamos, a sus fondos pensionarios.
pero miremos un poco los números. Con todos los retiros que se han producido hasta ahora, más o menos 2.1 millones, un cálculo de superintendencia, ya no tienen pensión, afiliados al sistema privado de pensiones. Y con esta medida estaríamos agregando aproximadamente 1 millón más. O sea, estamos hablando de casi cerca de la mitad de afiliados al administrador del fondo de pensiones que ya no tendrían pensión, digamos, en el futuro. Entonces yo creo que la intención es buena, pero la medida creo que podría ser distinta, porque por ejemplo generan algunas interrogantes. ¿Por qué 4 UITs? ¿Por qué no 2 UITs? ¿Por qué no 1 o 6? No hay un sustento técnico frente a eso. Segundo, si asumimos, digamos, que la intención es buena, el tema de por medio es, deberíamos de presionar más para que por el lado gubernamental haya un anuncio de medidas de política económica que sirvan para poder reactivar en términos más rápidos a la economía. Porque en la medida en que la economía no se reactive, no aumenta la demanda de empleo y por lo tanto las carencias de las personas van a continuar. Y la otra cosa importante es que estamos hablando de un acceso de recursos por una sola vez, vamos a decirlo así. La pregunta de por medio es, ¿y qué va a pasar con las pensiones en el futuro de estas personas? Sería muy útil, por ejemplo, hacer el cálculo de lo que significa en términos de pensión futura la posibilidad de que este retiro sea realidad, porque definitivamente desde el momento que las personas, al tener la información de cuánto sacrificaría en términos de pensión futura, probablemente sean más reflexivas a la hora de retirar los recursos de sus cuentas individuales de capitalización, porque no todos están en la misma condición. Por supuesto. Entonces, en resumen, yo diría que hay que mirar los efectos en términos de la pensión futura, y esos cálculos deberían de exponerse también para que las personas sean conscientes de las implicancias que tiene el retiro de por medio. Efectivamente. Yo creo que eso es importante, ¿no? Para tener Efectivamente. toda la información. Tendría que pasarse por una calculadora previa para que el propio usuario calcule cuál es el impacto que esto va a tener en su pensión. Su respuesta me provoca 2 repreguntas. Una es, una experiencia, por ejemplo, como la de Chile, donde se permitió finalmente un retiro parcial también de los fondos de AFPs, y claro, había evidentemente también mucha resistencia, pero incluso entiendo que representantes del gobierno de Piñera reconocieron que esto de alguna manera ayudó a dinamizar la economía. ¿Cómo ve ese espejo de la experiencia reciente chilena? Lo que pasa es que nosotros ya hemos pasado por eso, y el tema de por medio es que no perdamos de vista que en el caso del Perú, la recesión, digamos, prevista para este año está más o menos en aproximadamente un 12.5% de contracción. Y entonces el tema ahí de por medio es, si la recesión es más grande, obviamente las posibilidades de recuperación del empleo son más dificultosas en el futuro. El propio Banco Central está señalando que se recuperaría los niveles de empleo previos a la pandemia todavía en el año 2022. Pero va a depender mucho de las medidas de política macroeconómica del gobierno actual para que haya una luz al final del túnel y se restituya la confianza y las expectativas mejoren, de tal manera que las decisiones de consumo e inversión se dinamicen y la economía se reactive más rápido. En la medida en que la economía no se reactive sustantivamente, el tema de la demanda de empleo definitivamente va a ser un aspecto crítico que yo creo que va a alcanzar como tarea o reto a la próxima administración desde julio del próximo año. Y ahí va mi otra pregunta. Si usted tuviera que sugerir o podría sugerir las políticas centrales de reactivación que remarca usted, tendría sobre todo que anunciar a la brevedad el gobierno, ¿por dónde irían estas? Yo lo que diría es que ahorita se ha apuntalado mucho todo lo que es la posibilidad de que las empresas puedan volver a producir. Por ejemplo, se les trae de Reactiva Perú, tienen capital de trabajo. Pero la discusión es, no solamente se trata de mirar el lado de la oferta, o sea, la capacidad de producción de las empresas, sino el lado de la demanda. ¿Quién va a comprar la producción resultante? Entonces quiere decir que en el corto plazo el énfasis de la medida debería estar por el lado de la demanda. Y en ese orden de ideas, vamos a decirlo así, el mirar, por ejemplo, que programas como Reactiva Perú, que solamente han visto el lado, digamos, de la capacidad de pago de las empresas solicitantes de estos créditos, este programa de garantías. Si la lógica es tratar de reactivar el empleo también lo máximo y con la mayor rapidez posible, entonces una de las cosas que creo que debería hacerse es que en Reactiva, en las próximas posibilidades de programas de este tipo, no solamente se considere la condición de repago de la empresa que está solicitando el crédito, sino también
que se incorpore dentro de lo que es el reglamento algunas metas en términos de creación de empleo, de tal forma, digamos, que esté alineado el objetivo de darles a las empresas capital de trabajo, pero que también hayan compromisos asumidos respecto a lo que es una mayor demanda de empleo. El problema de Reactiva Perú hasta ahora es que solamente se han visto condiciones de repago, o sea, condiciones financieras, y no se ha dicho mucho, no ha habido ninguna condicionalidad por el lado, por ejemplo, de la generación de puestos de trabajo, que eso es lo fundamental, por ejemplo, para que se recupere el consumo privado, que explica casi el 65% de todo el gasto en la economía. Muy interesante. Y entonces, a ver, efectivamente, ¿no? Algunos economistas están hablando de trasladar, ¿no? este esfuerzo de la oferta hacia la demanda. Usted lo que nos dice acá es, oigan, pónganle requisitos también a las empresas en materia de creación de empleo. ¿Podríamos hacer algo más por el lado de la demanda frente al trabajador mismo, al ciudadano mismo? Se está hablando de incluso, qué sé yo, o mayores bonos, o adaptarse de alguna forma a lo que va a ser un mercado laboral probablemente mucho más móvil y dinámico. ¿Qué más se puede hacer con respecto ya a ir a la vena de la demanda? Yo diría que hay que también tener cuidado con la extensión de los programas de bonos, porque yo veo el viernes un problema fiscal, un problema de sostenibilidad fiscal. Ajá. Se están otorgando una serie de bonos que seguramente con la mejor intención de cubrir falta de liquidez por el lado de las personas y de las empresas. El problema es que eso significa financiamiento del Estado. Y entonces, si hablamos de financiamiento del Estado, lo que está sucediendo ahora, se están consumiendo recursos, digamos, en términos importantes para estos programas de ayuda, pero la pregunta es, ¿qué se propone para recuperar estos recursos que se están gastando ahora? En otras palabras, para la próxima administración, ¿cuáles son los grados de libertad que van a tener? Por ejemplo, si la reactivación en términos sustantivos no ha ocurrido hacia julio del próximo año, ¿qué márgenes de maniobra fiscales tiene la próxima administración habida cuenta de lo que se está gastando ahora? O sea, si es ser responsable fiscalmente, hay que considerar las oportunidades de financiamiento en el futuro del Estado. Y ahí yo creo que hay un vacío de por medio a considerar, ¿no? Muy bien. Kurt Burneo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Muy interesantes también perspectivas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el programa. No se vayan.